Empecemos con el aprendizaje de computación para nosotros, para nuestros hijos, es decir, para todos los niños que queremos empoderar. Y lo hacemos con inglés y computación. Entonces empiezo con este libro como ejemplo. Si aquí dice, Help your kids with computer science, que muchos podrían suponer, aquí lo traduzco como ayuda a tus hijos con las ciencias de computación. Van a mostrarnos un ejemplo de por qué es importante, así no entendamos mucho, estemos confundidos, hacer un acercamiento con este tipo de material, con este tipo de cosas. Aquí las pongo a disposición. Entonces, aquí dice también abajo, y para practicar de una vez también inglés, una guía visual paso a paso para computadores, codificación o programación de computadores, podríamos colocarlo en la misma línea, van a ver por qué, y comunicación. En communication, si lo leo en inglés, sería a unique visual step by step, paso a paso, step by step, guide to computers, coding and communication. Este tipo de material sirve mucho porque permite que yo combine las dos cosas que tiene que ver con inglés y computación a muy temprana edad. Y a cualquier edad diría yo, cuando no se tiene mucha familiarización, sea en inglés o sea en computación o codificación. Entonces voy a ir directamente acá a todo lo que dice este libro para mirar cómo es que los niños van a aprender y por qué recomiendo esto de una vez como la técnica número 1 de que los niños a muy temprana edad y los jóvenes se acerquen a aprender. Cuando ellos primeramente ven nuestro interés. Aquí vuelve y dice el mismo título, Help Your Kids with Computer Science, y yo simplemente me intereso por todo lo que mueven las comunicaciones hoy en día. Entonces aquí viene el primer acercamiento que hacemos todos los seres humanos. Cuando sabemos que el mundo, debido al COVID-19, está confinado y aprendiendo en línea, como aparece aquí en este mapa, pues entonces hay una manera siempre de mostrarle a los jóvenes, a nuestros hijos, a todas las personas, estudiantes que tengamos, que la mejor manera es siempre dando ejemplo. Es decir, si yo me intereso por este tipo de cosas, tanto por inglés como por computación y tecnología, es muy probable que mis hijos o estudiantes o personas a cargo mío también se interesen, porque los seres humanos aprendemos mucho viendo hacer las cosas, es decir, con el ejemplo. Entonces, acá es clave decir, si hay cosas que yo no sé, yo lo digo aquí abiertamente, siempre hay una aplicación que te explica o un video en YouTube o algo que te acerca y básicamente es de paciencia que los jóvenes también deben aprender, porque siempre se imaginan que todo deben de entenderlo rápido y no. El cerebro no solo para el idioma necesita repetición, sino para todo. Entonces acá, por eso es clave ver esto muy bien, de que si bien es cierto hay cosas complicadas, hay cosas que de pronto no en la primera fase se entienden, pues se pueden repetir y buscar todos los tutoriales que requiera el cerebro, que requiera la mente, hasta dominar el tema. Porque, y aquí lo digo abiertamente, no es sencillo aprender en casa, pero cuando ya se tiene el computador o ya se tiene el celular como herramienta de avance o de conexión educativa, pues hay que utilizarla bien y hay que convencerse a sí mismo de que esa responsabilidad es de todo y todos, de que demos ejemplo, de que estemos todo el tiempo aprendiendo para que los jóvenes también lo hagan y sepan cómo simplemente optimizar el uso de su tiempo y tengan paciencia a sí mismos cuando no entiendan algo para ver un tutorial en cualquier materia, en cualquier asunto que no entiendan. Una y otra vez, eso sí, escribiendo siempre digo yo, porque hoy en día todos los sistemas como está acá que conectan al mundo son siempre muy útiles cuando después de haber visto un video o un tutorial, yo me siento, abro el cuaderno y lo escribo. Y esto no solo para los idiomas, sino para cualquier ciencia, me atrevo a decir, porque el mecanismo de la escritura obliga al cerebro a establecer más conexiones neuronales y por ende a consolidar más los temas. Recuérdelo muy bien, el que escribe aprende doble. Sigo entonces combinando inglés y sistemas y aquí voy a darme cuenta del por qué. Hoy en día un joven queda muy bien atendido, claro, cuando se vuelve más recursivo, sea porque tenga el computador o el celular o la tablet, pero que sepa de que si nos ve a nosotros también como padres haciendo esto mismo de manera productiva, de manera proactiva, de manera que tengamos paciencia, pues va a ser mucho más sencillo.
Y es algo de inteligencia social darle ese ejemplo a los jóvenes y a los niños para que ellos a su vez a futuro sepan que asumen el reto de un mundo mejor y nos va a servir a nosotros a futuro mucho más para cuando tengan que hacer algo autónomamente, tengan que investigar, tengan que volverse recursivos, porque básicamente todo está en línea. Pero también está en nosotros mostrar y crear los ambientes en la casa proactivos. Cada uno de nosotros, ahora más que nunca, tiene una responsabilidad y debe hacerlo. No nos podemos disculpar porque estoy muy cansado, muy estresado, no. Cuando hacemos aquello que debemos, básicamente eso ya nos quita un estrés enorme de encima. Entonces, tener en cuenta muy bien esta foto que vemos acá para saber que estamos dando ejemplo y los niños y los hijos o las hijas siempre se dan cuenta, ellos perciben cuánto nos involucramos, cuánto nos interesa, cuánto somos verdaderamente ese ejemplo que ellos van a seguir en cualquier escenario. Por más que los jóvenes puedan rechazar X o Y o Z circunstancia o criticarla, siempre terminan haciendo lo que ellos están viendo todo el tiempo. Por eso es clave decir que cada día debemos ser mejores y dar mejor ejemplo. Y todo empieza, como ya decía esta guía, paso a paso. Simplemente consultando un tutorial, como ya lo decía, o un buen video, o siempre aprendiendo algo nuevo. Clave que lo hagamos como adultos para que los jóvenes lo hagan también y entonces sepan que las redes sociales y las demás cosas sirven para darles también un buen uso porque eso los va a empoderar no solo a nivel de colegio y no solo a nivel de universidad, sino también a nivel de recursividad cuando tengan que asumir ciertos retos. Seguimos acá entonces viendo qué más decimos en este libro, que es muy bueno e ilustra todo, porque es visual y todo lo visual nos ayuda mucho más. Entonces voy directamente acá a donde están las primeras cosas del idioma y de computación, la combinación de las dos. Y el contenido. Esto es clave porque esto no solo lo van a encontrar en este libro, sino también en muchos recursos en línea. Y el hecho de combinar estas dos cosas, lo quiero decir aquí abiertamente, es porque la recomendación número 1 en la Casa Presidencial recientemente del director de Apple, Tim Cook, fue precisamente eso, que los jóvenes se involucraran más con el tema computacional, específicamente con la codificación, porque en este mundo actual, prácticamente sabiendo que la mayoría de empresas tienen ese tipo de virtualidad y siempre una conexión computacional, por así decirlo, pues a muy temprana edad les va a dar una ventaja sustancial. Aquí entonces sabemos, como dice en el primer punto, voy a traducirlo acá, getting started, y aquí tomo mi lápiz y digo esta parte, comenzando, getting started, combina las dos, aprende inglés, aprende de sistemas. Y dice después acá, amplío esto un poco más, los computadores están por todas partes, the computers are everywhere, es cierto. Computing for you, computaciones para ti o para usted, sí. O aquí abajo, computing with others, sí. Con otros también interactúo y aprendo, siempre y cuando se haga responsable, equilibrado y que saquen provecho ambas partes. Search engines, como dice aquí, todos los motores de búsqueda que están a disposición. Seguridad, cybersecurity. Cybersecurity is very important, muy importante. Y cómo arreglar problemas, porque aquí es clave volverlos recursivos. Sigo entonces con este punto número 2, ¿qué es la ciencia computacional a muy temprana edad? Esto es bueno revisarlo porque la mayoría creen que saben y es muy probable que saben manejar las redes sociales, saben muchos detalles, pero las cosas que van a ilustrar acá no tanto. Por eso es bueno tener este tipo de cosas a disposición y por eso las coloco acá, para que siempre miren estos temas. Aquí los voy diciendo y para pronunciación en inglés porque estamos combinando las dos. Entonces sería Computer Science, la 1, o la computación antes de los computadores, que es Computing Before Computers. O en la 3, que es Computing Since the 1940s. Sí, desde los años 40 tenemos computadores, incluso desde mucho antes. Inside a Computer. Sirve mucho ver cómo es que un computador funciona por dentro, para entender las demás herramientas que hay. Peripheral Devices o herramientas o aparatos periféricos, los demás que ya existen. The Computer Chip, también tenerlo en cuenta. How modern computers compute, sí, qué tan modernos son los computadores hoy en día. Processing and memory, tipo de memoria y procesamiento, claro que sí. Y los sistemas operativos al final, operating systems. Entonces aquí, hablando del hardware, es decir, de la parte física,
qué es hardware, cuáles son los computadores que hoy en día están desapareciendo cada vez más y más porque los celulares están asumiendo el control. Entonces acá, desktop computers, que ya no se ven muchos, pero todavía se ven, laptops, los portátiles, que de alguna manera también están siendo reemplazados por el celular, y a partir de ahí, los celulares inteligentes o smartphones, como dice acá, veámoslo de nuevo, en tablets. Cómo fabricar su propio computador. Y no porque tenga que ser algo la competencia de Silicon Valley, sino porque aquí le va a dar mayor entendimiento el de por qué ciertas cosas no son tan distantes. Es básicamente de practicar y entusiasmarse más. Y vuelvo y lo recalco acá, que siempre los jóvenes nos vean el gran interés por aprender más, sea la posición que sea. Nos va a servir mucho para el presente y para futuro y nos va a ahorrar infinitamente muchos recursos, sabiendo que ellos se vuelven a sí mismos recursivos o recursivas. Entonces acá, wearable computers, computadores portátiles, como dijimos, connected appliances, todo lo que se puede conectar, digital toys y juguetes digitales, gaming consoles, que prácticamente en estos días muchos deben estar jugando, obviamente en las consolas un bastante cantidad de tiempo, y computadores escondidos, hidden computers. Voy a pasar entonces brevemente a punto 4 acá, viéndolo todo lo que dice aquí, porque es bueno tener esto en cuenta debido a la recomendación que ya les dijo y dice el presidente de Apple. ¿Qué es la forma de pensar computacionalmente? What is computational thinking? ¿Cómo se piensa de manera como piensa un computador? Decomposition. Entonces aquí ya podría imaginarme cómo es que cada una de esas partes va ahí. Ahí la están separando una por una. Abstraction, patterns, que son modelos, y el tema crucial que son algorithms o algoritmos. Por eso, el de algunas aplicaciones que dicen hoy en día, algoritmos muy poderosos, como por ejemplo el de TikTok, de esta nueva aplicación, que hay que saberla utilizar y con mucha responsabilidad, tiene un algoritmo muy poderoso dicho por algunos expertos. Datos entonces, cómo se almacenan, cómo se guardan, bits and digitization, códigos binarios, binary code, códigos unificados y los estándares que se manejan en Unicode y las normas ASCII y salidas lógicas, logic gates, bases de datos, ya lo habíamos dicho, databases, imágenes codificadas, cómo codificarlas, encoding images o cómo codificar audio y video, encoding audio and video. Y lo que ya sabemos, encriptaciones, encryption por temas de seguridad. Aquí ya finalmente programación y programación, técnicas de programación, early programming methods, cómo fue que se empezaron con los modelos de programación primarios, como dice acá en primer punto. Segundo, programación análoga, analog programming. Aquí, algoritmos y cómo aplicarlos, applying algorithms, la lógica booleana, Boolean logic, storing and retrieving data, cómo almacenar y guardar datos, program structures, estructuras de programación, translación o traducción, translation, assemblers, interpreters and compilers, todo lo que tiene que ver con programas de ensamble, de interpretación y de ajuste, y finalmente errores de software. Todo esto sirve mucho para enfocar a los jóvenes en una ciencia que sí o sí deben dominar, al igual que idiomas como inglés, pero el de programación y el de lo que es la computación debe estar ahí. Finalmente, en el séptimo punto, los programas más populares de programación, programming languages. ¿Cómo son? ¿Qué hacen los programas de programación? What do programming languages do? Tipos de lenguajes de programación es types of programming language. Lo voy a ampliar un poco. Y algunos programas que han marcado la pauta, y por eso los language breakthroughs. Y aquí después dice Application Programming Interface o interfaces de programación y aplicación. Uno de los más famosos para, por ejemplo, la creación de juegos es C and C++ o C++, Java y Python. Entonces, este tipo de cosas es bueno que un joven tenga desde ya porque le va a dar el acercamiento a las dos cosas, al inglés, a la programación y a la codificación, y vuelvo y lo digo por recomendación del presidente de Apple. Si un joven se enfoca en esto, posiblemente tiene opciones de o a empezar a pensar en su propia empresa o encontrar mucho más fácil la ubicación laboral que desea, y para todas las carreras. Aquí entonces los 6-7 puntos de nuevo: Getting Started, What is Computer Science, Hardware, en el número 4 Data, aquí Data, aquí está Computational Thinking, después sigue Data, Programming Techniques, Programming Languages y todo lo demás.
Este tipo de cosas, como ya les decía, empieza en casa. Si el joven ve que nosotros como padres estamos haciendo algo proactivo por aprender todos los días, algo tan sencillo como que nos vean leyendo, ya es suficiente para que ellos indaguen, investiguen y, como ya lo decía, se vuelvan más recursivos y afronten los retos de hoy mucho mejor. Thank you for your time. Esto era clave decirlo. Gracias por el tiempo. Thank you. And goodbye. Shake, shake en chino.